Muy buenas tardes con todos. Es un gusto una vez más volvernos a encontrar por este medio. Como todos los meses, Ready Ecuador presentando sus webinars. En esta ocasión vamos a presentar un webinar con nuestro querido expositor Mike Cono. Nosotros le recordamos a Mike como un especialista y magíster en dirección de instituciones que se graduó en la Universidad Austral de Argentina. Es profesor de inglés para el nivel primario, secundario, por parte del Instituto Modelo del Pilar. Además, tiene formación técnica en las áreas de automatización, electricidad y refrigeración. Es parlamentario del Parlamento Mundial de Educación y, por supuesto, también es un miembro activo de Ready Ecuador y de Ready Argentina. Gracias, Mike, por compartir tus conocimientos con nosotros. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad de tenerte en nuestras pantallas de Ready Ecuador y te agradecemos infinitamente por ese particular. A todas las personas que están uniéndose, a todas las personas que están ingresando en este momento por las diferentes redes sociales, bienvenidos, bienvenidos una vez más de parte de quienes conformamos Ready Ecuador y Ready Global también desde Argentina. Nos acompaña Alfredo da Costa, nuestro director general, y quien les saluda, pues, Paul Navarro, el director de Ready aquí en Ecuador, en la ciudad de Quito, Ecuador. Reiteramos una vez más, pues, el agradecimiento a todos los que están uniéndose y esperamos que su participación sea activa, dinámica, porque Mike nos ha preparado muchas sorpresas para este día. Les dejamos entonces con ustedes a Mike. Bienvenido, Mike. Una buena tarde. Muchas gracias por la invitación, Paul y Alfredo. Gracias, es un gusto, un honor nuevamente estar con ustedes. Y sí, vengo a proponer algo que no es relativamente nuevo, pero Flip Classroom es otra posibilidad de aplicar algo diferente en el aula de inglés, en el aula de historia, lengua, todas las aulas, todas las áreas, las especializaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ya leo a algunos colegas que gracias por acompañarnos. Como dicen los jóvenes en Argentina, gracias por usar el aguante. Es la jerga nuestra. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se han unido de toda Iberoamérica. Y Alfredo da Costa nos ha dado la noticia que también estamos en España, en Italia, si no me equivoco. Creo que es así. Exacto, España, Italia, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, Chile y en algún momento, si Dios quiere, Uruguay, Colombia y República Dominicana. Fantástico, fantástico. Bueno, felicitaciones por esta gran idea que has puesto en práctica. Gracias, gracias. Pero bueno, es una construcción de todos y cada uno de nosotros que la vamos enriqueciendo. Creo que el conocimiento colaborativo o la generación de conocimiento colaborativo es la clave para la transformación educativa. Y eso es lo que estamos haciendo en Ready. Así que gracias a vos por compartir tu conocimiento y experiencia con toda la comunidad, Mike, y a Paul, que organiza estos estupendos eventos mensuales de Ready Ecuador. Muy bien, gracias. Bueno, hablando de colaborativo, sí, acá tenemos la propuesta del día de hoy es Flip Classroom. Flip Classroom o aula invertida. Tenemos el término en inglés, flip significa invertir o invertir rápidamente, dar vuelta a algo que ya existe y verlo desde otro punto de vista.
Y acá es otra forma de colaborar en el quehacer de cada día. Voy a compartir pantalla. Y acá, a ver, tenemos un Canva. Y muy bien, ¿se está viendo bien, muchachos? Sí, sí se observa bien. ¿Sí? Ya se ve, fantástico, fantástico. Bueno, muy bien. Bueno, comenzamos con Flip Classroom. A ver, nos vamos a tomar un momento para pensar qué entendemos por aula invertido, Flip Classroom, y qué queremos de nuestras clases. El hecho de reflexionar y pensar acerca de las clases que damos todos los días, o inclusive las personas que a lo mejor nos están escuchando porque les interesa el tema, a ver qué es lo que se hará en la clase o qué me gustaría hacer algún día si tengo la oportunidad de hablar en una clase. O qué quiero de mis hijos, qué quiero lograr de mis hijos, qué espero del colegio, de la institución, de la escuela, qué espero de los docentes. Y necesitamos ir reflexionando. Entonces tenemos acá una tabula rasa. Una tabula rasa, tenemos un potencial inmenso y una posibilidad de lograr absolutamente todo lo que se propongan los alumnos, nuestros estudiantes, pero depende de varios factores. El docente últimamente toma el rol de entretener, toma el rol de proponer actividades nuevas, y en sí tenemos una cuestión muy importante, porque no es lo mismo decir, bueno, chicos o alumnos, vamos a comenzar a hacer esta actividad, que decir, hoy tenemos algo nuevo y vamos a trabajar en esto, y de qué forma les parece que vamos a trabajarlo. Entonces, pensamos acá en el modelo ¿basado en quién? Este modelo basado en el alumno. El eje, el centro del aprendizaje es el alumno. Entonces, Flip Classroom, ¿qué tiene que ver con esto? Aula invertida. Y en los webinars anteriores se habló del alumno protagonista, el dueño de su propio conocimiento, y continuamos acá. La propuesta más común de Flip Classroom, porque hay muchas versiones. La más común es que el alumno pueda obtener información y que no requiera la presencia física del profesor. Vamos a discutir sobre eso. Comprometer al alumno, al estudiante, implicarlo, construir un espacio propio de aprendizaje, ayudarlo en el área social y a integrar su realidad. Los docentes sabemos que la mejor forma de comenzar un proceso nuevo de aprendizaje es recurrir al conocimiento previo. Entonces, integrar su realidad, o qué es lo que vive en su casa, o qué es lo que vieron en otra materia. Entonces ahí está la interrelación entre el docente con otras materias, si bien puede ser de lengua, de idiomas, las habilidades blandas o las habilidades duras, las materias duras, pero podemos interactuar entre todas las áreas, entonces aprovecharnos como gatillante, el trigger, como decimos en inglés. Ahora, dije que iba a discutir el concepto anterior de obtener información. No necesitamos la presencia del profesor. Ahora, ¿realmente queremos obtener información? ¿Queremos que el alumno obtenga información? Si la información está disponible en todos lados, en las redes, ya las enciclopedias físicas no se usan casi, o están en los libros de temas, en internet. Obtener información, esa información está al acceso. Entonces, en realidad, buscamos realmente que nuestros estudiantes obtengan información. Esa es mi pregunta. Entonces, aquí yo les propongo, muy fresquito, comenzando muy nuevito, ingresar a este Menti,
¿sí? Menti.com. Pueden escanear el QR o ingresar el código 1790-0387, sin espacios. Yo coloqué el espacio porque es más fácil de recordar el número en pedazos, en partes. 1790-0387. Y podemos ingresar a este Menti. Yo voy a ir viendo cuántas personas van ingresando. Y la pregunta es, de este Menti, ¿qué quiero lograr en mis estudiantes? ¿Qué quiero lograr en mis estudiantes? ¿Se está viendo, Paul y Alfredo, se está viendo la presentación de Menti? En este momento ya no. Ya no. Bueno, ahora voy a cambiar la presentación. Ya algunas personas ya están participando. Si necesitan que vuelva a compartir el código, me lo piden. Ahora creo que se ve. ¿Qué quiero Sí, lograr sí. en mis estudiantes? Sí, perfecto. Fantástico, gracias. Conocimientos creativos, protagonistas, activos, excelencia, muy bien. Aprendizaje significativo, excelente. Bárbaro, ya se van sumando. Repito, menti.com, el código 1790-0387, los que quieran participar y opinar. ¿Qué quiero lograr en mis estudiantes? Soy consciente que hay un poco de delay. Una en comunicarnos, contactarnos a través de este programa, y otro el delay entre las distancias. Ujú. Las palabras más repetidas se van a ir apareciendo en letras más grandes. Las más grandes que veo yo son protagonistas. Bueno, acá tenemos pensamiento crítico, muy bien. Aprendizaje significativo, que interioricen lo aprendido. Éxito, bueno, muy, muy ambicioso. Habría que definir el concepto de éxito. Activos, excelencia, aprendizaje significativo. Motivación. La motivación es muy, muy interesante porque yo creo que la motivación es mutua. La motivación es, el docente motiva y el alumno también tiene que tener algo de motivación para que le interese. Así que la motivación es mutua. Es una opinión personal. Así que aprendizaje significativo. Bien, muchísimas gracias. Voy a volver a la presentación original. Bueno, gracias por... Ahora sí. Luego de esta presentación, luego de la opinión de todos ustedes, hablamos de lo que más se encuentra sobre Flipped Classroom o aula invertida, es que necesitamos comprometer a los estudiantes, implicarlos, envolverlos en lo que van a aprender, en construir su propio aprendizaje, en socializar, integrar a su realidad. Creo que esto refleja, a lo mejor, en otras palabras, lo que colocamos en Menti recién, el aprendizaje significativo, interiorizar lo aprendido, el protagonismo, el pensamiento crítico. Creo que refleja exactamente lo que se habló. Así que continuamos con esta presentación. Acá hay una definición bastante interesante de aula invertida. El aula invertida permite también que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, cuando se realiza con éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. Continuamos con esta propuesta y acá nos enfocamos o nos basamos o nos fundamentamos en la taxonomía de Bloom y sus dimensiones cognitivas. Esta pizza que hablábamos de la pizza en el profesorado
Tiene una simplificación que encontré muy interesante, la copié y acá lo tengo, y hablamos de las fases del conocimiento. Todavía no entramos demasiado en lo que es el aula invertida, pero sí que hablamos del protagonismo, del hacerse cargo, hacer lo propio el conocimiento, pensamiento crítico. Y en la base de esta pirámide, que es lo más concreto, hablamos del conocimiento y vamos subiendo comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. ¿Cómo involucramos todo esto? Bueno, en el aula invertida, la propuesta es que el alumno, si bien el ofrecimiento de lo que se va a estudiar puede ser por un medio electrónico, un medio físico, afuera del aula, dentro del aula, en sus propias casas, es la adquisición de un conocimiento para luego comprenderlo y poder hacer una devolución, luego aplicarlo. Cuando uno aplica ya se vuelve mastering, como se dice en inglés, bueno, se vuelve hábil en manejar esto, lo que ha aprendido, y luego puede hacer un análisis y una síntesis, fragmentar el conocimiento y abstraer lo que realmente considera importante, y finalmente evaluar su propio aprendizaje. Por ejemplo, en una clase de History, aplicamos una aula de clase invertida. Se pueden dar 3 temas, supongamos de la revolución, British English Revolution, la revolución inglesa, y se dividen en grupos en forma aleatoria los temas. Entonces, bueno, vamos a estudiar esto. Bien, ¿cómo lo vamos a estudiar? Es un problema, pero ya no es tanto mío, sino que es un problema ya de los estudiantes. Ahora, eso lo podemos hacer con todos los niveles educativos, con todas las edades, me refiero, los niveles madurativos. No siempre. Podemos ir siendo de a poco ambiciosos, buscando el éxito a corto, mediano o largo plazo. En la escuela primaria se puede buscar, por ejemplo, objetivos cortos, sencillos, de corto alcance. En la escuela secundaria, dependiendo de la edad, algo más ambicioso. Entonces, proponemos una situación, y esa situación el alumno o el grupo de alumnos tiene que pensar cómo la van a estudiar, qué quieren estudiar, cuál es el alcance que quiere llegar el alumno con el estudio de ese tema, y cómo lo tiene que presentar nuevamente, porque no queremos caer en la clásica clase abierta, sino que queremos que el alumno logre una habilidad para luego convertirlo en una competencia. Entonces, si está seguro de lo que ha hecho, si ha estudiado lo que realmente le interesa, se hace propio el conocimiento, realiza un pensamiento crítico, ya empieza a manejar las situaciones, hábil, tiene la habilidad para luego convertirlo en una competencia, para poder hacer una síntesis, y lo más complicado, hacer una evaluación. Una evaluación, bueno, hoy en la clase de History, varios grupos dieron sus temas, y lo más complicado fue la autoevaluación, por ellos mismos, por sus compañeros y por el docente. Y ahí se logró mucho crecimiento. Vamos a detenernos un momento. Y la propuesta es la siguiente. Tengo una mentora que me enseñó un poco en neurociencias, Guadalupe Alonso. Me dio el puntapié inicial. Entonces yo les propongo lo siguiente. Ya vimos varios temas. A ver, voy a enfocar mi mano. Por favor, ponga la mano así. ¿Sí? Entonces con un dedo vamos a ir subiendo, respirando. Inhalamos cuando subimos. Exhalamos al bajar. Lo vamos a hacer 10 veces a esto. Inhalamos. Exhalamos al bajar.
Inhalamos, subimos el dedo medio. Exhalamos. Obviamente esto es más lento en el aula. Inhalamos. Exhalamos. Y exhalamos. Esto automáticamente, de acuerdo a la neurociencia, lo que se hace es hacer uno reflexiona inconscientemente de lo que se ha visto anteriormente. Es lo que se llama un recreo cerebral, ¿sí? Entonces uno va reflexionando, va pensando los temitas, los temas, los puntos que se han visto. Y hacemos un corte. Esto es muy útil en el aula. Me sorprendió el otro día aplicando esto. Ah, sí, porque con Mariana lo hacemos en la clase. ¡Qué bueno! Entonces quiere decir que neurociencias se aplican, recreo cerebral se aplican en el aula. Es excelente. Voy a volver a compartir. Tuvimos nuestro recreo cerebral. Y seguimos. Wow. Lo lamento, pero voy a leer esto porque esto no tiene desprecio. Es un poco lo que hablamos antes, sí, en la pirámide. Voy a empezar por abajo, la evaluación. El emitir juicios de valor sobre lo que aprendimos, y yo me involucro porque el docente también aprende mucho. Hoy le decía a mis alumnos, aunque no lo crean, yo aprendo un montón de ustedes, me aprendo mucho más de ustedes, de lo que ustedes imaginan. Entonces, emitir juicios de valor acerca de lo que se aprendió. Opiniones personales de acuerdo a los objetivos dados. Ahora vamos a hablar de los objetivos. Una síntesis, emitir o procurar una síntesis, ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas maneras de hacer. Ahora creo que esta lista va a ser bastante útil. Si esto queda en YouTube, se puede hacer una pausa, que estos detalles son importantes a tener en cuenta en el aula invertida, mayormente basándonos en la taxonomía de Bloom. Análisis, descomponer el todo en sus partes, poder solucionarlo. Problemas a partir del conocimiento adquirido. Aplicación, comprensión, conocimiento, aplicación. Aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones. Ahí vamos al conocimiento previo o las habilidades previas que fuimos adquiriendo en años anteriores o en meses anteriores, unidades anteriores, para ir aplicándolas. O sea que el docente tiene que ir dosificando la complejidad. Entonces, aplicar destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se nos presentan. Luego la comprensión, hacer nuestro aquello que hemos aprendido, ser capaces de presentar la información de otra manera. Fue muy interesante hoy en esta presentación de gente de historia. Estaban hablando de las revoluciones inglesas y no estaba en el tema, pero mencionó el área religiosa. Y claro, estaba muy presente el área religiosa, y más con los cambios, Enrique VIII, Henry V, de Francia, Enrique I. Así que estuvo muy presente y aplicar algo más que no era esperado es fantástico. El conocimiento, ser capaces de recordar información aprendida. Si el alumno busca el conocimiento, busca qué es lo que quiere aprender y cómo lo quiere aprender, lo hace propio, ese conocimiento es muy difícil que se lo olviden. Claves en esto. Continuamos. Las claves acá tenemos por parte del colegio, por parte de los docentes, por parte de los padres. No es necesario que sean todos, pero los recursos educativos y multimediales, los objetivos de aprendizaje, listas de discusión, foros de construcción de ideas, debates que estén a mano, o discusiones en las clases, estrategias y metodologías centradas en el alumno. Ya no es el docente que tiene el conocimiento, que tiene que pararse frente al aula como antiguamente se hacía y ver, esto es así porque es así, y esto es así porque es así.
y permitirle un poco, habiendo preparado al alumno para lograr una aula invertida, que ya vamos a entrar más en lo que es aula invertida, podemos centrarlo más a esto en los alumnos, pero darle ese rol, esas posibilidades de buscar qué es lo que quieren aprender. Entonces, estrategias metodológicas centradas en el alumno, actividades y tareas, actividades y colaborativas. Más adelante vamos a separar, discriminar lo que es colaborativo y cooperativo, que es muy fácil de confundir, pero es importante tenerlo en claro cuando se trabaja por proyectos, por ejemplo. Recuerdo un video, creo que varias veces lo he visto en presentaciones a principio de año de directivos, de una maestra enseñando a sumar y restar, a sumar propiamente dicho. Decía, un aula clásica, pizarrón verde, las sillas todas acomodadas en filas rectas, y la maestra enseñaba 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente vamos a aplicar todas las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ya tiene su pizarra interactiva y la computadora, y la maestra o la profesora había preparado la actividad en la pizarra interactiva, y la pizarra interactiva decía 1 más 1, 2, y los chicos repetían 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Entonces, teniendo estas posibilidades tan grandes, hacer exactamente lo mismo que hacemos en un aula clásica, hacerla en un aula más tecnológica, es un pecado, es una forma es inadmisible. Entonces hay que buscar otra forma de hacer las cosas. De ahí viene la propuesta de Flipped Classroom o aula invertida. Luego, el profesor se desempeñe con un rol auxiliar o apoyo. Identificación de las competencias, que es donde el docente puede identificar las competencias y mejora aún los alumnos también. Es importantísimo y recomendable tener un plan que lo generen el docente, por supuesto, tener objetivos claros, pero sobre todo los alumnos. No importa el nivel, la edad, la madurez educativa, sino el plan tiene que estar claro. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es el fin del proyecto? Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar al proyecto? Entonces, acá, comenzando con el proyecto de aula invertida, si nosotros le proponemos una situación, una problemática a los alumnos y le decimos cómo hacemos para resolverlos, y comienza el tema de las definiciones y conceptos. Y bueno, pero primero, a ver, acá dice línea del tiempo. Línea del tiempo. Bueno, entonces, ¿pero qué es una línea del tiempo? Y bueno, entonces es cuestión de buscar la definición de línea de tiempo. Entonces el alumno o el grupo de alumnos que trabajan en un proyecto analizan la definición de línea del tiempo y la aplican. Entonces, pero bueno, entonces, pero no hay una sola forma de hacer una línea de tiempo. Y tenemos este contenido, ¿y qué hacemos con este contenido y cómo lo volcamos? Y lo mismo con los conceptos. Los conceptos son claros, pero algunos conceptos van cambiando. El modo de acceso al conocimiento, el modo de acceso a la información o la propuesta. Acá hablamos en la parte superior izquierda, esto lo tomé prestado de unas profesoras de nivel primario, pero me pareció muy, muy apropiado y lo pedí prestado. La división de roles, que los roles sean claros. Entonces, es muy, muy útil cuando el grupo de alumnos que va a estudiar, o quizás ya no es más un grupo, sino que es un equipo de alumnos, va a estudiar una problemática, se dividan los roles para evitar enfrentamientos
y mejor manejo social. Entonces tenemos el recorder, el que escribe lo que se va registrando. Es un ejemplo de esto, ¿no? Luego la persona que habla y presenta. Luego el monitor. Y luego el coordinador. En nivel secundario hay unas plantillas online que uso mucho que son de project management y se pueden simplificar. A los chicos les encanta asignarse roles y son todos CEOs, todos quieren ser CEOs, que todos quieren ser las estrellas, los encargados del proyecto. Pero de esta forma podemos, por ejemplo, en esas planillas discriminar qué le toca a cada uno. No solo qué le toca a cada uno, sino volvemos acá a las definiciones y conceptos. ¿Qué es un CEO? ¿Qué es un project manager? ¿Quién es el encargado del área de comunicación en el proyecto? Y bueno, definición de comunicación y de conceptos. Entonces van estudiando y aprendiendo los conceptos y las definiciones. Otra posibilidad de proponer o comunicarse con los alumnos, si bien mayormente Flipped Classroom o originalmente propuesto para interactuar a través de medios tecnológicos semipresenciales, es el clásico Classroom. Y acá en la parte inferior derecha copié un Classroom. Pensando en los objetivos, pensemos en los objetivos. Yo no sé si estoy yendo muy rápido, si alguien quiere hacer una consulta. Paul, Alfredo. No tenemos todavía consultas de parte del público. Bien, me alegro. Mejor así, entonces seguimos. Invitamos, ¿no? Pregunten cualquier cosa que deseen, pues pregunten por el chat para que Mike les pueda aclarar cualquier duda que vaya quedando durante esta charla. Genial, muchas gracias, Pablo. Pensando en los objetivos, cuando vamos a diseñar la propuesta, ¿qué nos preguntamos al diseñar la experiencia fuera del aula? Por ejemplo, vamos a trabajar fuera del aula. Esto no es solamente para el docente, que si bien tiene que tener una expectativa de logro, ¿sí? Está muy bueno que los alumnos también participen en esto, pautando tiempos, pautando objetivos. Entonces, ¿qué nos preguntamos al diseñar la experiencia fuera del aula? Era caminar al patio o caminar al parque del colegio viendo los árboles, a lo mejor algunos con un teléfono celular que pueda sacarle fotos a una planta y googlear qué planta es a través de la hoja, o levantar una roca, una piedra, una baldosa o lo que fuese para encontrar ácaros o algún bicho o insecto debajo de algo. Entonces, esa exploración. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Y aquí me gusta mucho el veo, pienso, me pregunto. Entonces, ¿qué veo? ¿Qué veo afuera? ¿Qué pienso acerca del insecto que encontré? Y me pregunto, ¿qué más puedo saber sobre eso? O, por ejemplo, la cancha de fútbol necesita riego. Entonces veo el césped amarillo o marrón. Pienso, ¿cómo lo puedo solucionar? Me pregunto, ¿podré llevar esta propuesta de un sistema de riego? O lo comento con mis compañeros, ¿qué se puede hacer? Entonces nace un proyecto. Es un proyecto nuevo. Vamos a regar la cancha de fútbol. Entonces, con esa planilla de Project Management que podemos simplificar, vamos anotando las necesidades o buscaremos presupuestos online de cuánto sale un regador, cuánto cuesta un regador o manguera o los caños o una perforación o conectarlo a la red de agua. Entonces, ahí hacemos el alumno partícipe y logramos pensamiento crítico y llevarlo hasta la última instancia de proponer este proyecto
con el presupuesto de la institución. La segunda pregunta, ¿qué nos preguntamos al decidir en qué dedicaremos el tiempo de estudio? Algo más académico, ir a la biblioteca o sentarnos detrás de los ordenadores y ¿qué nos preguntamos? ¿A qué nos dedicaremos el tiempo? Los alumnos, sobre todo los adolescentes y preadolescentes, son extremadamente habilidosos en disponer del tiempo. Son muy, muy buenos. Entonces ahí el docente tiene que ser un poco más meticuloso, más dedicado a marcar los tiempos y con consentimiento de ambas partes. Entonces, ¿qué nos preguntamos al decidir en qué dedicaremos el tiempo de estudio? ¿Y a dónde qué queremos lograr? Y seguimos. También es muy, muy, muy útil preparar un checklist. Un checklist, una lista de cotejo. Entonces, tomarse esos 10 minutos para armar esa lista de esos punteos, esas viñetas, decir, bueno, que me permita orientar el diseño y la implementación de las experiencias en el aula invertida en sus propias clases. Entonces, el aula invertida le damos, empoderamos al alumno o al grupo de alumnos o al equipo de alumnos a adquirir su propio conocimiento en una propuesta que nosotros les llevamos con un tiempo determinado y con un objetivo claro. O podemos hacerlo un poco más libre, que los alumnos decidan un poco hasta dónde quieren llegar. Y la mayoría de las veces superan las expectativas. Ahora, lo que sí propongo, marcar los tiempos. El docente tiene que tomar ese aquí comienza y aquí finaliza. Hablamos anteriormente de aprendizaje colaborativo y cooperativo. En aula invertida trabajamos más lo que se llama aprendizaje colaborativo. El aprendizaje cooperativo está muy bien, pero es más para una clase clásica. Repito lo que dije al principio, esta es otra modalidad, no es la solución a nada, sino que es otra posibilidad para llevar a cabo en el aula, ¿sí? Entonces, el aprendizaje colaborativo, tenemos participación, tareas y roles, uso de la tecnología y la preparación. No voy a dedicarme a leer todo, pero esto lo saqué, está muy, muy bien claro. Acá abajo tengo la cita, no sé si se llega a leer la cita de donde lo saqué, pero es una copia de internet. Las buenas ideas hay que copiarlas, siempre pensé así. Entonces, en cuanto a la participación en el aprendizaje colaborativo, se refiere mayormente al análisis y al debate de lo enseñado. Las tareas y roles, recién hablamos de eso. El uso de la tecnología, en este caso los estudiantes son libres de elegir qué usar y cómo usar la tecnología en favor del aprendizaje. Lo que he visto es que los alumnos, los estudiantes, manejan la tecnología mucho mejor que los docentes. Y eso no tiene por qué avergonzarnos. Eso es más, al revés, empoderarlos y pedir ayuda. ¿Cómo hago para copiar este link? ¿Cómo hago para presentar tal cosa? Y se sienten, hay un aumento en la autoestima. Entonces ahí tenemos ya varios factores que van involucrándose en el área de aula invertida o flipped classroom. El aspecto social, la autoestima. Luego la preparación. No se requiere tanta preparación, se fomenta la creatividad de los estudiantes para estructurar la actividad. Bueno, el webinar anterior hablamos de pensamiento creativo y el anterior hablamos de Tic-Tac-Tep con el doctor Marcos. Está todo muy vinculado, por suerte. Pareciera articulado intencionalmente. Bueno, tenemos una frase acá. Me gustaría leerlo textualmente. Se refiere al estudiante y a cómo se aplica el aula invertida.
Volver activo al alumno es, pues, al mismo tiempo, invitarlo a comprometerse personalmente en sus aprendizajes y proponerle trabajar en forma concreta, componiendo, escribiendo, dibujando, actuando de todas las maneras que se le permita ejercer y probar sus fuerzas. Por lo tanto, el docente tiene la responsabilidad de movilizar y de hacer actuar, de movilizar haciendo actuar y de actuar movilizando. Me pareció muy, muy oportuno hablar de esto, mencionarlo, citarlo a medio. Ahora, la propuesta es, tomémonos 30 segundos para pensar en 3 cositas que nos quedaron de este webinar. Pueden escribirlo si quieren en comentarios, pueden pensarlos para sí mismos, pero tomémonos ese trabajo de metacognición, de pensar en estas 3 cositas que me quedaron de la charla de hoy. Espero que sean más, pero 3 cositas. Y finalmente, estamos más que agradecidos. Y como dice acá abajo, you can. Estamos cortando el can't, la T, you can, tú puedes. Tú puedes. Y esto va para los docentes directivos y para los alumnos. Tú puedes. Paul y Gracias, Mike. Alfredo. Muchísimas gracias por tu propuesta. A ustedes, sí, tenemos gracias. comentarios de Graciela que nos dice interesante propuesta para el aula. Mike, muy claro. Fernando Arcos también nos dice excelente propuesta. Sí, realmente yo también me he quedado sorprendido en el alcance que puede tener el aula invertida. Conocí algunas cosas, pero por lo que tú nos comentas el día de hoy, se me abre un panorama mucho más amplio para poder utilizar en las salas de clase, ¿no? Qué interesante comprender que el aprendizaje se vuelve más significativo cuando el propio alumno es el que se apodera de ese aprendizaje y no es el profesor, no es el docente el protagonista, sino por el contrario, es el estudiante el que se transforma en el protagonista de su propio aprendizaje. Es decir, se convierte en el que aprende a aprender. Y eso solamente se logra con el aprendizaje invertido, ¿no? Con el aula invertida. Gracias por compartirnos, Mike, esas ideas, esas propuestas. Un verdadero gusto. Y esto es trabajo por proyecto que está ahí muy, muy cerca del aula invertida, trabajar por proyectos, liberarse un poco más y no estar tan estructurado. Y es clave, lo hablamos siempre, se hablaron en todos los webinars, acompañamiento de la coordinación y de dirección, es clave. Y el docente tiene que dejar de tener miedo de equivocarse, porque es tener ese toque de humildad, decir, bueno, puedo equivocarme y puedo aprender de mis experiencias. Saludos desde Chile, muchísimas gracias, Lorena. Te cuento, Mike, que Paul Cubillos desde LinkedIn, que no sale acá en el chat, comenta lo siguiente: proceso de aprendizaje fuera del aula, la experiencia del docente para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. Fantástico, sí, estoy totalmente de acuerdo, Alfredo, es así. Probar la salida afuera del aula y aprender de otra forma, y esas 4 paredes que son útiles cuando hace frío, cuando hace calor, pero hay veces hay que salir afuera. Gracias, Fabiana. Gracias, Gloria. Excellent. Thank you. A ver, son aprendizajes que sirven a ciertos temas y en ciertas materias, y siempre hay que pensar en las exigencias de los colegios. Sí. Ahí reforzamos, los colegios exigen pensamiento crítico.
y tenemos que permitirle a los niños, a los alumnos, a los estudiantes a tener el pensamiento crítico, pero adquirirlo por sí mismos también. No es solo el docente que baja el conocimiento y el alumno lo repite como un lorito. Es importante que puedan tener esas habilidades y luego las competencias que los hacen poder manejar y perfilar una devolución diferente. Gracias por la compañía, por el acompañamiento. Fernando Leal también nos escribe, nos dice que el desarrollo de las habilidades blandas mediante el uso de esta metodología no tiene medida. Sí. Las habilidades blandas, digamos, el gatillante acá, por ejemplo, una de las formas es proponer la actividad a través de las redes, por ejemplo, o Classroom, clásico Classroom, y luego que se establezca esa posibilidad de trabajar en equipo, que es muy diferente de trabajar en grupo, trabajar en equipo y socializar, trabajar esas habilidades blandas. Para algunos les resultan mucho más fáciles y hay otros que les resulta más difícil, pero suelen destacar los alumnos que tienen dificultades porque los estamos sacando del contexto y permitimos que se muestren tal cual son. Como el clásico modelo de que no hay que juzgar al elefante por cuán bien trepa un árbol. No sé si hay otra pregunta o otro comentario. Adhiero a los comentarios que han hecho hasta ahora. Hasta el momento son los comentarios que tenemos hasta este instante, Mike. Estamos colocando en pantalla el Google Forms para donde ustedes pueden obtener, deben llenar su encuesta, por favor, los datos que sean precisos, porque tal como ustedes nos envían los datos, va sus certificados a sus correos y con los nombres que nos ponen. A veces nos ponen otros nombres con faltas de ortografía y lamentablemente salen así los certificados. Les pedimos revisar eso al momento de llenar el formulario, de completar el formulario de evaluación del evento, para que ustedes posteriormente en los siguientes días reciban sus certificados de participación del webinar de Flipper Classroom del día de hoy. Otra propuesta, no quiero dejarlo en el tintero, otra propuesta es el trabajo transversal con aula invertida, transversal en diferentes materias. En el área de matemática, recién se mencionó que hay materias donde sí se puede trabajar y hay materias donde no, pero a lo mejor sí se puede elaborar estadísticas o algún cálculo en matemática en relación con historia y en relación con trabajo por proyectos. Eso sí se puede hacer, aunque soy de arte. Es interesantísimo trabajar transversalmente. Te hago otra pregunta. Acá Gabriel García Gutiérrez pregunta la relación entre Flip Classroom y la otra, el otro término, el otro concepto que está muy de moda hoy, que es la inteligencia artificial, ¿no? Uy, muy interesante, muy interesante. Eso, yo personalmente utilizo mucho la inteligencia artificial. Es una herramienta, yo lo comparo, me atrevo a compararlo como antiguamente decíamos, bueno, no, cuando comenzaron los ordenadores, uy, pero vamos a perder la habilidad de escribir. Luego se usan los ordenadores y bárbaro, y comienza la actividad de la inteligencia artificial y decimos, uy, pero va a ser el trabajo por los chicos, por los alumnos y no vamos a saber cuándo es algo genuino o no. Y no, es otra herramienta más. Y hacia allá vamos, es ajustarnos el crecimiento de la sociedad y el aula invertida, aplicar la inteligencia artificial, por ejemplo, es muy útil aplicarlo en el área de lengua. Yo lo uso. O escritura para mejorar conceptos o mejorar frases o párrafos o textos, algo que nos resulta inconcluso, o inclusive, como bien decían en el Tic Tac Tep, el primer webinar,
En cuanto a estadísticas, en un trabajo en un paper, esas estadísticas que tardan meses en resolver, colocamos los datos en una inteligencia artificial y la resuelven en segundos, minutos. Nos ahorran muchísimo trabajo. Y yo propongo trabajar con la inteligencia artificial en el aula, siempre dentro de un contexto de acá hasta acá, porque siempre y cuando sea útil al aprendizaje, a lograr estas habilidades y competencias que queremos, que tenemos como objetivos. Pero el aula, la inteligencia artificial que nos resuelva todos los problemas de matemáticos, de historia. El tema es que la inteligencia artificial de las versiones gratuitas, cuando no sabe, inventa. Cuando no sabe, porque es un programa, Alfredo sabrá mejor cómo explicar eso, pero es un programa que es aleatorio, que va colocando una palabra tras de otra, tras de otra, tras de otra, que tenga sentido. Y cuando no sabe, es Pinocho. No sé las versiones pagas, a lo mejor no tanto, pero las versiones gratuitas sí. Sí, así que sí, hay que tener cuidado con eso. Gracias, Maribel. Excelente propuesta. También está en el chat del canal de YouTube, ya está el link para que puedan completar la evaluación. Lo subimos recién también, aparte de que está pasando acá, y pueden pausar posteriormente la emisión del video, pero bueno, también lo tienen ahí en LinkedIn y en YouTube para poder copiarlo directamente. Muchas gracias, Alfredo. ¿Cómo defino el nivel de aplicabilidad en Flipped Classroom? O sea, que no es lo mismo aplicarlo en primaria como en secundaria. No es lo mismo, Oliver. Nivel de aplicabilidad, lo que hablamos originalmente es ir graduando el nivel de complejidad, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando en el alumno en primaria ciertas habilidades, pero de a poco. Cuando vemos que logró algo, ascendemos a un paso más. Alfredo, ¿vos te acordás que fuimos a esta charla con la hermana Montserrat del Pozo, que propuso este modelo de institución educativa, que no sé si puedo decir el nombre, pero es muy interesante? Supongo que sí lo puedes decir. Sí, sí. No On World, así se llama, ¿verdad? Exacto. Y es muy interesante, es como si fuese un gran shopping center en donde van todos los alumnos a buscar su conocimiento. Es un modelo de especie de Flipped Classroom, pero buscan su conocimiento, desarrollan las habilidades y competencias, pero sin embargo está claro, y tienen muy claro, que hay habilidades básicas, hay conocimientos básicos como lengua y matemática que se tiene que enseñar de la forma tradicional. A lo mejor hay que comenzar con algo básico. Uno no puede arrojar a un alumno a un aula como OnWorld, que es fantástico, me parece muy buena la propuesta, pero necesita una base. Y es porque siempre les digo a mis alumnos, cuando en el point of view, el punto de vista se refiere un poco a la intención que tiene el que escribe o el que hace algo. Entonces, tanto la inteligencia artificial que inventa o tiene una intención, porque la tiene la intención, o una red social tiene una intención de acaparar un cierto público y captar la intención y cambiarle un poco la opinión sobre algo. Entonces, está muy bien, pero todo tiene una intención. Entonces, primero, ver cuál es la intención, a dónde queremos llegar. Entonces, volviendo un poco, respondiéndole la pregunta de a poco. ¿Cómo hacemos para aplicarlo en primaria y secundaria? De a poco, paso a paso, step by step. No sé si hay otra pregunta. Bueno, hay mucha experiencia por suerte tuve la oportunidad de aplicar Flipped Classroom desde el año pasado en un aula de History
y el otro aula, bien, una otra aula del mismo nivel, de la misma edad, no fue aplicado. Y se ve la diferencia cuando de a poco se empodera al alumno de su conocimiento y cómo adquiere su conocimiento y lo transforma en habilidad y competencia. Y cuando en el aula que no se aplicó en la misma edad, las mismas habilidades, el mismo idioma, misma materia, en donde no. Y puedo, digamos, no es una prueba científica porque no son suficientes casos como para determinar que realmente fue así, pero noto la diferencia, se nota la diferencia. Paul, yo creo No que tenemos, no tenemos más preguntas. Gracias, el Mike. tema Gracias. ya Te queremos preguntas. agradecer, Bien, bien. te queremos agradecer infinitamente, Mike, por tu aporte el día de hoy. Como siempre, un valioso aporte para los que conformamos Redie de todos los países, ¿no? De Redie Argentina, Uruguay, Redie México, en Italia, en España, en Perú, en todos los lugares que estamos, en Ecuador, pues lógicamente agradecerte y una vez más felicitarte por tus conocimientos porque sí nos ayudas muchísimo a despejar dudas que tenemos a veces en el quehacer educativo y que han sido muy valiosas en tus intervenciones, en la anterior y en esta intervención. Y también, Alfredo, pues también agradecerte infinitamente por toda la gestión y siempre pendiente de que las cosas salgan en perfecto orden y te agradezco infinitamente también como director de Redie y tú como director de la Redie Global de todos los que conformamos este prestigioso centro, ¿no? Este prestigioso conglomerado de personas que queremos transformar la educación, que queremos ser los protagonistas de la misma. Y a todos los docentes que se han unido el día de hoy, también reiterarles nuestro agradecimiento y seguirles invitando, ¿no? Todos los meses estar pendientes de nuestros webinars para que sigamos compartiendo estas, yo digo aventuras pedagógicas que las desarrollamos mes a mes. Muchas gracias con todos y de mi parte una muy buena tarde y noche en los lugares que sean la noche. El agradecido primero soy yo. El agradecido, muchas gracias, Paul, muchas gracias, Alfredo. Quiero agradecer también a las instituciones educativas en las que trabajo y las voy a nombrar APTES, es una asociación de colegios, son 21 colegios en Argentina y el colegio St. Mary de Hills por darme la libertad de trabajo y poder poner en práctica esto, que es aula invertida, como una de las tantas alternativas, no es solamente aula invertida. Así que mil gracias, gracias a todas las personas que están acá presentes, aquí presentes, escuchándonos. Aquí en Argentina ya es de noche, en otras partes sigue siendo un poco más tardecita. Así que muchísimas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias a todos y una muy buena noche. Gracias por compartir con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.